Una de cada 10 personas tiene ya más de 60 años. Para el 2050 será una de cada 5. Y si la cosa sigue así, para el 2150 será uno de cada 3. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que todos vamos para viejos, ¿no? No, pero seriamente tomando el problema, significa que eh, realmente la población de algunos países podría incluso extinguirse, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver algunos videos en YouTube que dicen que la población de Japón podría extinguirse. O sea, realmente Japón se podría extinguir en el futuro y ser simplemente una historia. Ah, mira, existieron algún día los japoneses, ¿sí? Porque es que tienen muchos problemas, tienen alto índice de suicidio, son una cultura muy cerrada a los extranjeros. O sea, ya para permitir que un extranjero viva allá, eh, tiene que ser una persona con varios títulos profesionales, muy estudiada, ¿cierto? Entonces, y aún por más estudiada y preparada que sea esa persona, los mismos japoneses, eh, no, digamos, no es que sean racistas como tal, no es que haya un racismo, pero sí hay como una barrera, ¿cierto? Una barrera comunicativa. Decía alguien en otro video, decía, son un país y una cultura donde tienen 5 palabras diferentes para decir que alguien es extranjero. O sea, eso te da a entender que si bien no son racistas, sí son muy cerrados y resaltan cuando alguien no es japonés, ¿sí? Entonces, tienen ese otro problema, tienen el problema de que la gente ya no quiere tener hijos, tienen el problema de que las viviendas son muy caras y también tienen un problema parecido al de China, ¿no? Que discriminan mucho a la mujer a la hora de trabajar. Entonces, por eso la gente no quiere tener hijos, ¿sí? Fuera de eso, añadanle que hace muchos años, pues no había mucha información, no había tanta educación sexual, no habían tantos métodos anticonceptivos como hoy en día, y pues la gente ya es más consciente, ¿sí? Más precavida y pues opta por finalmente no tener hijos, ¿sí? Y los japoneses tienen otro problema también con entre los hombres y las mujeres que se relacionan muy poco o no están muy interesados en formar pareja. Entonces, eso hace, se suma todo eso, eso hace de que realmente se acerque a la predicción que hace aquí las Naciones Unidas, de que llegará un momento en que uno de cada 3 personas, sobre todo en esos países asiáticos o europeos, la población sea muy anciana, ¿sí? Entonces, Japón está ahora intentando usar robots enfermeras, ¿sí? Pero pues un robot nunca, realmente no podrá mm, hacer todo lo que hace una enfermera. O sea, eso es imposible, ¿sí? Es como pañitos de agua tibia realmente lo de implementar robots enfermeras. El punto, y no estarían tratando el problema real. O sea, el problema real es que la gente se está haciendo cada vez más vieja, ¿sí? Entonces no sirve de nada, son pañitos de agua tibia. Bueno, dice, en los países en vía de desarrollo, o sea, nosotros, Latinoamérica, la población de adultos mayores se multiplicará por 9 hasta el 2050. Y las personas más avanzadas, es decir, personas de más de 80 años, que hoy representan el 11% de los mayores, llegará a ser casi el 20%.
Entonces es más alarmante lo que parece, ¿no? ¿Quién va a cuidar a tantos abuelitos? ¿Podrá el sistema de pensiones colombiano sostener a todos estos ancianos? Difícil, ¿no? Y además, para que un sistema de pensiones se sostenga, requiere que hayan jóvenes trabajando, aportando el sistema de pensiones, ¿sí? Entonces está difícil y por eso no se les haga raro eh, con este gobierno de ahora, gobierno de Duque, que ellos están intentando a toda costa hacerle reformas al sistema de pensiones, ¿sí? Entonces uno dice, ah, nos van a joder. Y en parte es verdad, sí nos van a joder, ¿sí? Porque ellos saben que en el futuro no van a haber tantos jóvenes que sostengan el sistema de pensiones, ¿cierto? Para sostener a tantos viejitos, porque es que van a haber muchos viejos que van a necesitar que les paguen sus pensiones, ¿sí? Y por eso es que el gobierno colombiano, y no solo el colombiano, el de muchos otros países quizás también ya lo están intentando, alargar más todavía la edad para pensionarse, ¿sí? Imagínense si ya bastante lejos está la edad para uno pensionarse, imagínense que la alarguen más, ¿cierto? Terminaremos, si eso sigue así, terminaremos trabajando hasta el día que muramos, ¿cierto? Porque pues nunca veremos la edad para pensionarnos. Cuando nos llegue la edad para pensionarnos, pues ya para qué, ¿no? Entonces, para eso vamos, para allá vamos. América Latina y el Caribe, dice, actualmente hay 41.3 millones de adultos mayores en América Latina y el Caribe. Esta cifra va a incrementar a 98 millones para el 2025, o sea, ya casi, y en 184 millones para el 2050 es el estipulado. En Colombia tenemos 2.9 millones de adultos mayores y esta cifra se va a incrementar a 8.1 millones para el 2025 y en 15.4 millones para el 2050. Actualmente hay 18 millones de hombres mayores en América Latina y el Caribe y esta cifra incrementará entre 43.4 millones para el 2025 y 81.9 millones para el 2050. En Colombia tenemos 1.3 millones de adultos mayores hombres y esta cifra se incrementará en 3.5 millones para el 2025 y 7 millones para el 2050. Para mujeres, actualmente dice 22.7 millones de mujeres en América Latina y el Caribe, y esta cifra se incrementará a 54.8 millones para el 2025 y, bueno, creo que ahí hay un error de número, dice 8.102, no, todo eso no es, yo creo que es más bien 8.1 millones. En Colombia tenemos 1.6 millones y esta cifra se incrementará a 4.5 millones para el 2025 y en 8.4 millones para el 2050. A eso añadanle que generalmente las mujeres viven más que los hombres, ¿sí? Y pues hay estudios sobre eso, ¿no? Sobre por qué las mujeres viven más que los hombres. Pues no se les haga raro que sus abuelitas vivan más que sus abuelitos. Y pues miremoslo acá. 1.3 millones para los hombres, 1.6 millones para las mujeres, 3.5 millones para los hombres en el 2025, 4.5 de millones para mujeres en el 2025, ¿sí? Entonces, ahí está. Realmente hay más mujeres adultas mayores que hombres. Los hombres viven menos. En 1950, por cada 3 niños menores de 5 años, había un viejo mayor de 60 años. En el 2050, por cada niño menor de 5 años, habrán 3 personas mayores de 60 años. Estamos viendo lo que les decía, una inversión de la pirámide poblacional.
En Colombia la esperanza de vida al nacer actualmente es de 73,23 años. Así llega hasta los 73 años, de ser por bien servido. Para los hombres, ¿no? Para las mujeres dice hasta los 76 años, pero pues de pronto ustedes tengan familiares que hayan vivido hasta los 80, 90 años, no, no es nada raro. Simplemente esto es un promedio. La tasa de mortalidad mayor para los hombres. O sea, lo que les decía ahora rato, hay mayor probabilidad de mortalidad para los hombres. Es decir, las mujeres viven generalmente más. ¿Por qué? De pronto alguien esté pensando en estos momentos, bueno, pero ¿por qué? Porque algunas de las enfermedades propias de la vejez, como las enfermedades crónicas no transmisibles, SNT, algunas de esas enfermedades crónicas no transmisibles son más comunes en hombres y generalmente más agresivas en hombres que mujeres. O sea, no estoy queriendo decir que no haya mujeres con enfermedades crónicas no transmisibles, también las hay, pero en menor cantidad o en menor agresividad. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, pues no se preocupen por eso porque en esta norma vamos a estar hablando muchísimo de esas enfermedades, de eso va esta norma. Enfermedades crónicas no transmisibles, como el nombre lo dice, se refiere a enfermedades que son crónicas y ay, tan chistoso. Crónica es enfermedad que dura más de 3 meses. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. ¿Sí? Esa es una categorización de las enfermedades según el tiempo, cuánto duran. Enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica, ¿sí? Porque están los dos tipos. Insuficiencia renal aguda tiene unas características generalmente reversible. ¿Sí? Yo les decía la otra vez, es reversible. O sea, el daño que se produce en los riñones se puede revertir. El riñón puede volver a su estado normal. Y luego está la insuficiencia renal crónica. Y esa no es reversible. Es decir, no hay reversa. El daño que se genera en los riñones no se puede revertir. Es decir, el riñón no se va a recuperar y por el contrario va a empeorar. ¿Sí? Insuficiencia renal crónica, el riñón va a seguir empeorando, no va a mejorar. Entonces, es ese tipo de pacientes que generalmente terminan con trasplante de riñón o con diálisis. ¿Sí? Entonces, ahí me marca una gran diferencia enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas generalmente no duran menos de 3 meses y las enfermedades crónicas duran más de 3 meses. ¿Sí? Con base a eso, ¿qué enfermedades podríamos meter ahí? ¿Qué se imaginan ustedes? Entonces, generalmente las enfermedades agudas son las enfermedades infecciosas, ¿sí? Infecciones por hongos, infecciones por virus, por bacterias, ¿sí? Bueno, aunque hay enfermedades causadas por hongos que pueden, durar hartísimo tiempo. Bueno, digo generalmente, porque pues no es la regla al 100%. Obviamente hay enfermedades virales que pueden durar mucho, mucho tiempo. Por ejemplo, el SIDA, el VIH. Una infección por VIH puede durar toda la vida, ¿cierto? Usas a tomar antirretrovirales durante muchos años para poder frenar el VIH, ¿sí? Pero generalmente las enfermedades virales son agudas, ¿sí? Una gripa, un resfriado, eh, ahorita con lo del coronavirus, ¿sí? Entonces, realmente las enfermedades virales y enfermedades bacterianas o te mejoras, ¿cierto? En 1, 2 semanas, 3 semanas, pero no, generalmente no llegas hasta los 3 meses con los mismos síntomas que iniciaste, ¿ya? Eh, o en casos muy graves, te puede causar la muerte, ¿sí? Entonces, un virus, una bacteria, te puede matar, claro que sí, dependiendo de la infección, del sitio donde está la infección,
por ejemplo, una infección bacteriana en un apéndice, pues podría no ser tan grave, pero si el apéndice se rompe, ¿sí? Una apendicitis donde se rompe el apéndice, generaría una peritonitis y ese tipo de infecciones sí pueden causar la muerte y en menos de 3 meses. Lo mismo otras enfermedades virales o bacterianas que de pronto llegaran al cerebro. ¿Sí? En menos de 3 meses estarías muerto si no hay cómo revertirlo. ¿Sí? Entonces, eh, o se resuelven rápido o causan la muerte rápidamente del paciente. Y de hecho eso estamos viendo con el coronavirus, ¿no? Hay gente que le da coronavirus y ni cuenta que se ha dado. Mientras que hay otras personas que, ¡tum!, en cuestión de 2, 3 días, terminan hospitalizadas o en UCI y o se mejoran o los lleva al fallecimiento. Entonces, eso es lo que pasa con las enfermedades infecciosas, contagiosas, que generalmente o se resuelven rápido o el paciente se complica rápido. Entonces, esas son enfermedades agudas, ¿sí? Pero entonces tenemos las enfermedades crónicas, que son ese tipo de enfermedades que duran mucho, mucho tiempo o puede durar el resto de tu vida, ¿sí? Entonces, ¿qué enfermedades podemos meter ahí? Ahí está el cáncer, la diabetes, la hipertensión, ¿cierto? El EPOC, ¿ya? Son enfermedades crónicas, ¿sí? Pero las que afectan generalmente a los adultos mayores tienen otra característica, que no son transmisibles. Es decir, el VIH no entraría ahí, porque el VIH sí es transmisible, es infectocontagiosa, ¿sí? Ya sea por contacto con sangre, con agujas, jeringas, contaminadas con VIH o por transmisión sexual, ¿sí? Entonces son transmisibles. Entonces, el VIH no entraría en este grupo, en las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Es crónica? Sí, pero es transmisible. Y generalmente el VIH, pues, se habla más en adultos jóvenes y en adolescentes, es un tema más de ese tipo de pacientes. Mientras que en los adultos mayores están estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿cuáles no serían no transmisibles? Pues la diabetes, la hipertensión, el cáncer y el EPOC, ¿sí? Es decir, nadie te puede contagiar de diabetes porque no es una enfermedad contagiosa. Entonces, ese tipo de enfermedades son las que más afectan a los adultos mayores. Y está comprobado, porque se han hecho estudios durante años, que afectan más a los hombres que a las mujeres. Por eso se dice que las mujeres viven un poquito más que los hombres. Pero pues también pueden haber otras causas. Principales causas de mortalidad a nivel poblacional: enfermedades cardiovasculares, de primerazo, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, es decir, enfermedades relacionadas como por ejemplo con la hipertensión, con el corazón, ¿cierto? Con los vasos sanguíneos, ¿sí? Y es todo un grupo grande. Casos de violencia, y es que Colombia es un país violento. Tumores malignos, cáncer, tumor malignos, cáncer. Y enfermedades infecciosas son las principales causas de mortalidad en los seres humanos. Mayores de 45 años, en general la primera causa de muerte es la enfermedad isquémica del corazón. ¿Qué es eso de enfermedad isquémica del corazón? Bueno, la palabra isquemia, no sé si ustedes se acordarán, la palabra isquemia se refiere a taponamiento, ¿no? Taponamiento. Eso es una isquemia. Entonces, cuando algo se tapona, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene el vaso sanguíneo y aquí se encuentra un tapón. ¿Qué va a pasar? Pues que al otro lado del tapón no pasa la sangre. Y si no pasa la sangre al otro lado, pues el tejido que esté al otro lado, las células, tejidos u órganos que estén al otro lado, que recibían sangre de ese vaso sanguíneo, pues van a morir, ¿sí? Entonces, una isquemia me puede llevar a muerte celular, muerte de tejido, es decir, igual a necrosis, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la principal causa de muerte en mayores de 45 años es un taponamiento de algún vaso sanguíneo, una isquemia, en el corazón. ¿Sí? Entonces, el corazón deja de recibir sangre y pues el corazón empieza a morir. Más adelante les explicaré esto, ¿sí? Porque pues ustedes se preguntarán, ¿cómo así que el corazón deja de recibir sangre si el corazón es el que bombea sangre, ¿cierto? Es una pregunta válida, ¿no? Pues resulta, por aquí les tiro un spoiler, resulta que el corazón no solo bombea sangre para el resto del cuerpo, el corazón es un músculo también, ¿cierto? Es un músculo y como cualquier tejido del cuerpo, como cualquier órgano, tejido o algo que esté hecho de células en tu cuerpo, pues necesita sangre también para esas células. Es decir, el corazón necesita sangre no solo para bombearla, sino que también necesita sangre para él mismo, para sus propias células, para su propio músculo cardíaco, ¿sí? Y esas arterias que le llevan sangre al corazón para irrigarle sangre a él mismo se llaman las arterias coronarias, ¿sí? Que son arterias muy chiquiticas, muy, muy chiquiticas. Y como son muy pequeñas, pues fácilmente se taponan. Y entonces ahí lo que hablamos de isquemia del corazón o isquemia coronaria, isquemia de arterias coronarias, porque son unas arterias coronarias las que le llevan sangre al corazón y por ser tan pequeñitas, pues fácilmente se pueden taponar por cualquier cosa, ya sea por una placa de grasa, por un trombo, un coágulo de sangre, ¿sí? Y pues eso causaría una isquemia y finalmente la isquemia causaría necrosis, es decir, muerte del tejido celular, muerte de las células del corazón y ocurriría después la angina de pecho, es ese dolor fuerte en el pecho que está avisando de que hay una isquemia. Posterior a eso podría ocurrir un paro cardíaco, claro que sí. Pero bueno, la angina de pecho, que es el dolor que tú sientes, el dolor precordial, se llama angina de pecho. Y la angina de pecho lo que te está avisando es eso. Ojo, que tienes una isquemia. ¿Sí? En cualquier momento el corazón dice no doy más. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que esta es la principal causa de muerte en mayores de 45 años. Y dice acá, entre 45 y 64 años, además de esta enfermedad isquémica del corazón, están los homicidios, ¿sí? Porque hay abuelitos que los han matado por robarlos, o por quitarle la casa, la herencia, bueno, la violencia como tal. Resumámoslo como violencia. Enfermedades cardiovasculares, creo que hay otras enfermedades cardiovasculares aparte de esta que acabamos de hablar. O sea, hay otras enfermedades de vasos sanguíneos o del corazón fuera de la isquemia de arterias coronarias. Accidentes de transporte, y eso también es muy común en los abuelitos manejando vehículos, pues se ve comprometida su visión, ¿sí? La vista, la concentración, ¿sí? Eh, y pues puede ocurrir accidentes de tránsito. O sea, no me lo estoy inventando yo, es que de verdad, hasta en caricaturas he visto cómo parodian este tema, de ojo con ese abuelito que va conduciendo ese carro porque es un peligro. Es una realidad, o sea, en Estados Unidos es tanto así que en Estados Unidos ocurre mucho. Aquí en Colombia no tanto, porque pues, aquí en Colombia pues, ponen trabas, ponen impuestos, están el impuesto para tener carro propio. Pero en Estados Unidos sí se ve mucho esto, muchísimo. Ojo con ese abuelito que, y de hecho, incluso recuerdo tanto un caso de un abuelito que se estrelló, pero era porque el momento en que él perdió el control del carro le dio un infarto, ¿sí? Es decir, le dio esto, una isquemia de corazón, dolor en el pecho, ¡pum! No le dio tiempo de nada, parada cardíaca. Y claro, el señor casi atropella a una pareja
casi se lo lleva por delante, pero era porque en ese momento él estaba teniendo un paro cardíaco, ¿sí? Lo tuvieron que sacar del vehículo estrellado y hacerle masaje cardíaco. O sea, en plena carretera conduciendo en el volante, le dio un infarto. Entonces, a veces son cosas que se le escapan a uno de las manos, ¿no? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, que es considerada la epidemia de este siglo, ¿no? La diabetes es la epidemia de este siglo. Es una enfermedad silenciosa, mucha gente ya la tiene y es muy común en los mayores de 45. Pacientes de 65 años y más. Enfermedades cerebrovasculares, bueno, y para allá iba. Enfermedades crónicas de las vías aéreas inferiores, enfermedades hipertensivas y otra vez diabetes mellitus. Entonces miren que aquí cambia, después de los 65 cambia, incluso me atrevo a decir que después de los 80 hay otro cambio. Hay otro video donde se habla de cuáles son las principales causas de muerte después de los 80 y son totalmente distintas. Y como dato curioso, afecta más a los hombres que a las mujeres. Es otra posible explicación de por qué las mujeres viven más que los hombres. Entonces, después de los 65, dice, la primera causa de muerte son las enfermedades cerebrovasculares. ¿Sí? ¿Y qué es eso de enfermedades cerebrovasculares? Bueno, también tendremos que dedicarle una clase a este tema, ya sea para la próxima semana, no sé, vamos a ver cómo cuadramos ahí, pero hay que hablar de este tema, de enfermedades cerebrovasculares. Mm, para explicarlo así brevemente, corto y rápido, esto es lo que la gente vulgarmente llama un derrame, pero no se llama así. Y además que derrame estaría mal usado el término, porque los accidentes cerebrovasculares no solo son derrames, hay de otros tipos, ¿sí? Entonces, accidentes cerebrovasculares, para que ustedes se hagan una idea, hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos, uno es isquémico y el otro es hemorrágico. Isquémico ya lo acabé de explicar, ¿sí? O sea, ya dije que era una isquemia, ¿sí? Una isquemia es cuando hay un vaso sanguíneo, viene un coágulo o una capa de grasa, tapona un vaso sanguíneo y el tejido que está al otro lado del tapón, pues deja de recibir flujo sanguíneo, deja de recibir sangre y finalmente pues va a llevar a la muerte de esas células. Eso es una isquemia, ¿sí? Entonces hay enfermedad cerebrovascular tipo isquémico y hay otro de tipo hemorrágico. El tipo hemorrágico, pues, viene de la misma palabra, ¿no? Hemorragia, ¿no? ¿Qué es una hemorragia? Un sangrado, ¿no? Un sangrado que puede ser masivo. Ese tipo hemorrágico está más relacionado con la hipertensión arterial. Y adivinen quién es más propenso a la hipertensión. Sí, los hombres. Entonces, por obvias razones, los hombres son más propensos a que les dé un accidente cerebrovascular tipo hemorrágico. ¿Sí? Entonces, tenemos un vaso sanguíneo aquí. Voy a usar las líneas del PowerPoint. Tenemos un vaso sanguíneo aquí, ¿no? Que va hacia el cerebro. ¿Por qué al cerebro? Porque estamos hablando de enfermedades cerebrovasculares, es decir, vasos sanguíneos que van al cerebro. Tenemos un vaso sanguíneo y ocurre un tapón. El resto del flujo sanguíneo que debería llegar al cerebro no llega, no llega. Entonces, isquemia cerebral y ahí tienes tu enfermedad cerebrovascular.
Y luego está el otro tipo, el tipo hemorrágico. Entonces, el tipo hemorrágico es cuando la persona tiene una hipertensión arterial tan fuerte que estos vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos se empiezan a dañar, ¿sí? A debilitar. Recuerden que la es la fuerza, presión arterial es la fuerza con la que la sangre sale del corazón hacia los vasos sanguíneos y esa fuerza golpea las paredes de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y pues no vamos a ver el efecto inmediatamente. Por eso es que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, porque es que no causa síntomas la mayoría de veces, ¿cierto? Los síntomas aparecen cuando ya es muy grave o cuando llevas mucho, mucho tiempo con esa hipertensión. Ahí es generalmente cuando empiezan a aparecer síntomas de la hipertensión. De resto, la hipertensión es silenciosa. Entonces, estas paredes de los vasos sanguíneos se empiezan a debilitar, ¿sí? Se van volviendo débiles, porque estuvieron sometidos a esa fuerza, a esa presión durante varios y varios y varios años. Llegas a viejo. De por sí, llegar a viejo hace que nuestras paredes de los vasos sanguíneos se debiliten, ¿sí? Ellas se tienen que estar renovando constantemente, hacen un proceso de renovación. Mueren células, son renovadas por células nuevas. Mueren células, son reemplazadas por células nuevas. Y constantemente pues se está remodelando el vaso sanguíneo. Con el paso de los años, ese vaso sanguíneo pierde su elasticidad, deja de ser elástico y en vez de eso se vuelve como más rígido y menos elástico, ¿ya? Ahora, súmele a eso una hipertensión arterial. Pues eso hace que ese vaso sanguíneo se deteriore más fácil, se dañe más fácil. En el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, son esos pacientes hipertensos, ¿sí? Que duraron con varios años hipertensión y su vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo eh, a nivel cerebral empieza a deformarse, es decir, esas paredes de ese vaso sanguíneo se deforman, ¿sí? Empiezan a deformarse, tomar una forma aberrante, como una bola, ¿sí? Se vuelve una especie de bola, ¿sí? El vaso sanguíneo se hincha, se deforma y se forma una especie de bola, ¿sí? Y así como cuando ustedes llenan un globo, pues cuando usted sopla y sopla y sopla un globo, ¿cierto? En algún momento el globo va a reventar, ¿cierto? Pues algo parecido le pasa a ese vaso sanguíneo, se empieza a bombar y la bomba crece y crece y crece y en algún momento el vaso sanguíneo se puede reventar, ¿sí? Si se revienta, entonces, ¿qué pasaría? Pues la hemorragia, ¿cierto? Una hemorragia cerebral y por eso se le llama accidente cerebrovascular tipo hemorrágico. Bueno, ahí les acabé de resumir los dos tipos que hay, isquémico y hemorrágico. Entonces, si esta es la primera causa de muerte, ya sea el isquémico o sea el hemorrágico, para los adultos mayores de 65. Yo todavía no entiendo por qué les dicen derrame. Y entonces le preguntan al familiar, ay, ¿de qué murió su abuelito? Ah, le dio un derrame. Y uno dice, o sea, le dio una hemorragia o el cerebro se le derramó, ¿sí? Pero bueno, uno entiende que muchas veces las personas mm, dicen enfermedad cerebral, lo primero que se le viene a la mente es derrame, que le dio un derrame cerebral. Pero resulta que no todos vuelvo y lo digo, no todos los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. De hecho, la mayoría son isquémicos. Y en la isquemia no hay derrame, no hay ningún derrame. Al contrario, es un taponamiento, ¿sí? Entonces, decirle derrame o derrame cerebral a las enfermedades cerebrovasculares, pues es un error, ¿sí? Es un error. De pronto la gente que no sabe de enfermería, de medicina o conocimientos en salud, no sepan la diferencia, pero sí hay una diferencia muy grande en decir un derrame a decir ACV o accidente cerebrovascular. Luego dice que están las enfermedades crónicas de las vías aéreas inferiores.
¿A qué se está haciendo referencia ahí? Se está refiriendo al EPOC, claro que sí. EPOC también son siglas, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esa última parte crónica es la clave, ¿sí? Es una enfermedad crónica no transmisible, el EPOC, y generalmente ocurre en esos abuelitos que durante su juventud, durante muchos años, fumaron cigarrillo. ¿Sí? O sea, el cigarrillo es la principal causa de POC. No, no estoy diciendo que no hayan otras causas, sí hay otras causas, pero son muy, muy secundarias. O sea, realmente la principal causa de POC es el cigarrillo. ¿Sí? Entonces llegan muy ancianos, dejaron el cigarrillo muy tarde, ¿sí? Porque pues hay jóvenes que de pronto fumaron cuando eran jóvenes, pero lo dejaron temprano, pero sobre todo estos que dejaron el cigarrillo muy, muy tarde y después de los 60, 65 años, empiezan a desarrollar este EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Entonces es una enfermedad, como el nombre lo dice, obstructiva crónica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obstruir, ¿sí? El nombre lo dice, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, obstruye la vía pulmonar. ¿Cuál es la vía pulmonar? Pues los bronquios y los bronquiolos, ¿cierto? Entonces empiezan a estrecharse los bronquios y los bronquiolos y por eso es que tú ves esos abuelitos con dos, tres, cuatro, a veces hasta cinco diferentes tipos de inhaladores, ¿sí? Inhaladores son esos que se ponen en la boca y tienen un spray, ¿cierto? Tienen unos pucks, ¿cierto? Para ellos eh, respirar mejor, ¿sí? Entonces, son medicamentos, la mayoría broncodilatadores, para hacer que los bronquios se dilaten, ¿sí? Por eso el medicamento se llama así, broncodilatadores, para que los bronquios dilaten. Entonces, esta es otra de las principales causas de muerte. La neumonía también, aunque no está por aquí. La neumonía es otra de las principales causas de muerte y sobre todo en abuelitos hospitalizados, ¿sí? Muchas veces el abuelito muere de otra cosa y el médico dice, ah, le dio neumonía, ¿sí? Y eso pasó muchas veces, ¿no? Que realmente la causa de la muerte era otra y el médico ponía, no, fue neumonía. Claro, como la neumonía es una de las principales causas de muerte, sobre todo en abuelos hospitalizados en UCI, entonces simplemente el médico decía, no, fue neumonía y ya no se investigaba más cuál fue la verdadera causa de la muerte, ¿sí? Y algo así parecido pasó con el coronavirus, ¿no? Que decían, murió el abuelito y no, fue coronavirus, ¿sí? Entonces, obviamente hay casos que pues sí son reales, o sea, realmente sí el coronavirus sí mató muchos abuelitos, pero sí queda la duda de algunas abuelas